La presidencia de Rivadavia, como parte del capítulo 1 de esta saga Presidentes. Primeramente, breves antecedentes, con familia de origen española barra gallega, por parte de su padre, tuvo un periodo de educación en el colegio que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires, y durante las invasiones inglesas actuó como teniente. En 1808, Santiago de Liniers lo nombra alférez real, pero no es aceptado por el Cabildo, lo cual fue uno de los componentes que promueven la asonada de Álzaga en 1809. Mismo año en el que a fines de este se casa con la hija de un ex virrey del Río de la Plata. ¿Y por qué en este primer capítulo voy a mencionar un poco de lo que es antes de su presidencia? Bueno, básicamente porque su presidencia es menor comparada a su tiempo de estadía ministerial, y por eso, siendo este primer episodio, voy a profundizar más en lo que es antes. Bueno, ya en el ámbito político, no solo lo militar, durante la Revolución de Mayo asistió al Cabildo Abierto del 22 de mayo, votando por la deposición del virrey Cisneros, identificándose más bien con los morenistas. La Junta Grande, que es luego de que se forma la primera junta, se piden mandar representantes a las provincias a Buenos Aires. Cuando se conforman, ahí se le dice Junta Grande porque están todos, digamos. Esta junta lo califica de pro-español, que es como decir hoy pro-Estados Unidos o pro-China, dependiendo de las afinidades, y lo apartan de Buenos Aires hacia el interior, sacándolo de la escena política, digamos, porteña. En 1811 se instaura el primer triunvirato, y este lo designa como secretario de Gobierno y Guerra. Aquí él va a estar en funciones cuando se produzcan los acontecimientos del motín de las trenzas. Belgrano también está relacionado con este. El fusilamiento de Álzaga, el mismo que en 1809 se tiene ese levantamiento. Y el tratado de Herrera, y aquí no hay expertos en apellidos de otros continentes, Reidenmaker, que es un tratado entre las Provincias Unidas y lo que es Portugal. Tras de esto, voy a comentarlo, la batalla de Tucumán. Belgrano es puesto al mando del Ejército del Norte, deja sus funciones en lo que es la Junta y va al Ejército del Norte. En un momento el triunvirato le dice volvete hasta Córdoba. Recuerden el éxodo jujeño y demás. Una táctica muy antiquísima, donde uno devasta el territorio para que el enemigo al llegar no tenga provisiones. Bueno, estando en Tucumán le dicen volvete hasta Córdoba, pero eso se ha significado entregar todo el norte, y digamos que una serie de factores que no vienen al caso del video, pero Belgrano desobedece y tiene las batallas ganadas más, digamos, bien ganadas, por así decirlo, o las más, que uno podría decir, más preponderantes, porque son las que se luchan en actual territorio argentino. Dado que el primer triunvirato le dijo retírate, y no solo que les desobedeció cuestionando su autoridad, sino que les fue tan bien y los dejó como unos cobardes a los otros, entre otras cosas, el 8 de octubre, esto se produce a fines de septiembre. El 8 de octubre, la Logia Lautaro, junto a sus demás asociados, recordemos que la Logia Lautaro, compuesta por San Martín, por ejemplo, dan un golpe contra este primer triunvirato e instalan un segundo. Y este segundo triunvirato también toma la decisión de arrestar a Rivadavia y sacarlo de la capital. Rivadavia recién va a volver a ocupar funciones públicas para 1814, cuando junto a Manuel Belgrano van a ir a Europa en misiones diplomáticas. Ahí va a buscar candidatos a ocupar la o las presuntas monarquías de estos territorios. Recuerden que había líneas que decían, bueno, vamos a ser independientes y vamos a hacer una república o vamos a hacer una monarquía, ¿no? Eso se mantuvo durante bastante tiempo. Y estando en 1814 aún no se había saldado esa dicotomía. Esa experiencia de ir a Europa lo acerca a Rivadavia con el liberalismo, con el utilitarismo y en general con la producción literaria, con la producción intelectual que se está desarrollando en Europa. Y conoce a pensadores tanto en Francia como en el Reino Unido. Cuando va a Madrid, lo expulsa, es expulsado por orden real, pero se mantiene en Europa durante un periodo más. Ya un salto adelante en el tiempo, para 1821,
El gobernador de Buenos Aires de ese momento, el general Martín Rodríguez, lo nombra en el cargo de ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, donde digamos que fue más que esto y casi que se puede decir que dirigió el rumbo de la administración de la provincia de Buenos Aires, pese a no ser gobernador de título. Las políticas que emprende en este periodo se las conoce como las reformas rivadavianas, ¿no? Que son una serie de eventos que tienen incumbencia con diversos factores y sectores, donde primeramente presentó un fragmento de su discurso de Asunción declarando su plan de gobierno. La provincia de Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma, mejorar su administración interior en todas las ramas, con su ejemplo llamar al orden de los pueblos hermanos y con los recursos que cuenta dentro de sus límites, darse aquella importancia con la que deberá presentarse cuando llegue la oportunidad deseada de formar una nación. De esto, lo más importante a lo que hace referencia es la eterna y la constante aduana. No solo va a ser constante acá, seguro tienen muy entendido que la aduana va a generar problemas a lo largo de la historia durante mucho rato más, de a partir de aquí hasta mucho rato más, ya que era la fuente más importante para la provincia de Buenos Aires y para el resto de las provincias. Un breve recuento de las gestiones que hace Rivadavia son, por ejemplo, llevar a cabo la libertad comercial, para lo cual baja la tasa favoreciendo el comercio exterior de Buenos Aires, mejoras que las provincias no percibieron en tal grado, dada la infraestructura, alejadas del puerto, las consecuencias de la guerra de independencia y ya las primeras tensiones civiles, así como la pérdida del Alto Perú y su reconfiguración regional. La zona del norte de Argentina es la más castigada por las guerras de independencia y a su vez es muy castigada porque se pierde el Alto Perú y deja de ser ese eslabón principal para esta zona, y esta zona digamos que queda con dificultades de infraestructura y de configuración regional. Bueno, hasta el día de hoy podríamos rastrear varios problemas, ¿no? Que se arrastran desde estas épocas. Las Heras, que va a ser gobernador en un periodo posterior, va a decir que estas gestiones de Rivadavia van a ser la feliz experiencia, porque después de una década de alboroto económico y político, y después de lo que sucede en 1820, la caída del gobierno nacional, digamos, de la estructura nacional, va a empezar a, digamos, aflorar un poco la tranquilidad, y eso va a permitir que florezca. Modernizó también el sistema económico al fundar el Banco de Descuentos, con gran poder financiero, aunque la provincia tenía mucho de parte en este banco, más bien tenía pocos votos, más bien estaba manejado por los comerciantes ingleses y sus asociados, así que digamos que funcionaba como un banco más privado que público, por así decirlo, el cual era usado para préstamos a corto plazo y más bien destinados también a comerciantes de la zona y no pensados en la ganadería o la industria. Pero aún así, las figuras comerciantes pasadas, al adaptarse y utilizar estos créditos, van pasando a la ganadería y con esto van tomando caracterizaciones estancieras, que también van a tener su juego en el futuro. Siguiendo, Rivadavia mantiene las libertades de expresión y de prensa, suprime los cabildos, tanto de la capital como los de Luján y San Nicolás de los Arroyos, que son resabios de la administración colonial. Y aquí, punteado por año, por ejemplo 1821, ley del sufragio universal, que fue la primera de su tipo en Latinoamérica, que permitía que todo hombre libre natural del país o avecinado a él, o sea, digamos, no digo naturalizado porque no es el término, pero cuando dice avecinado es que se convierte en vecino. El que es vecino desde la edad de 20 años o antes si fuera emancipado o fuera hábil para elegir, y además podían ser elegidos para cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 que poseyeran alguna propiedad inmueble o industrial. Obviamente que esta ley se ve muy fantástica, ¿no? Para la época 1821, y lo es para la época, pero pese a esta reglamentación y a esta denominación que se le dice universal, la ley en la práctica restringía el voto. La restricción más importante que yo señalo aquí para esta presente reseña es la imposibilidad de hacerlo
en los casos de analfabetismo, los cuales eran moneda corriente en esa época. De alfabetización, ponerla como requisito excluyente para votar era prácticamente recortar el juego. Y había más restricciones, pero yo la pongo a esta porque la considero la más abarcativa. Hizo sancionar una ley de amnistía para todos los opositores políticos, de modo que pudieran regresar muchos exiliados. Obviamente que esto no es porque sea bueno, sino es que para calmar los ánimos. Y crea la policía del Estado, o sea, de Buenos Aires, que es considerada la primera fuerza puramente policial dependiente de un gobierno de provincia. Por eso es como el antecedente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Proclama una reforma militar, por la que pasó a retiro a los antiguos oficiales que habían luchado en la guerra de independencia y que no tenían destino fijo, y obviamente también porque a los que consideró contrarios también los hizo cesar de sus cargos. Esta reforma puso en su contra a todos los militares alejados y muchos de ellos se unirán a las rebeliones en su contra, a futuro. La reforma eclesiástica, que es como una de las más centrales y olvidadas de Rivadavia, modificó la Iglesia Católica, pasando a manos de la provincia muchos de los bienes de esta, ordenó la disolución de las órdenes religiosas, las más numerosas lograron evitar su secularización, o sea, que desaparecieran por su magnitud simplemente. Esto llevó a que muchos católicos se unieran a las conspiraciones y poco antes habían sido incautados otros bienes inmuebles pertenecientes a la iglesia, como la estancia con la que se sostenía el santuario de Nuestra Señora de Luján, conocida en Buenos Aires, cuya veneración también pasó a ser costeada por el Estado. Digamos que te saco esto, te doy esto. Términos que también pusieron en contra al sector del clero fue el terminarse los fueros a los clérigos. Obviamente que no voy a entrar más en detalle en esto, pero Rivadavia aplica una versión de el regalismo. Regalismo no quiere decir dar en este sentido, sino que tiene que ver con una doctrina básicamente que empieza con los Borbones, que dice, a ver, yo reconozco que en mi territorio hay gente que pertenece a tu creencia, pero está en mi territorio desarrollando tu creencia. Ergo, o sea, en consecuencia, yo tengo derecho a reglar cómo se administra, ¿no? Entonces ahí empieza a ser recortado, digamos, la influencia del papado, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a explicar qué es el regalismo aquí en este video. Siguiendo con este sentido, ¿no? Desde su liberalismo, por decreto deroga antiguas prohibiciones a la introducción de determinados libros, para que sea sin censura, ni trabas de ninguna índole, digamos, para una libertad de imprenta. En 1822, un año después de lo que estoy narrando, se logra sofocar la conspiración en contra de su ex colega del gabinete del gobernador, el exministro Gregorio García de Tagle. Él logra escapar, pero se sofoca la conspiración. En 1823, al año siguiente, hay un segundo intento de revolución llamada la Revolución de los Apostólicos, que es una reacción clerical contra las reformas de Rivadavia, a las que se le unen los oficiales descontentos, una de las consecuencias de la implementación del regalismo. Durante su periodo también, como les comentaba, también a veces denominado época rivadaviana, la ciencia y la cultura tienen un nuevo espacio en esta gestión que lleva adelante. Refunda el viejo colegio de San Carlos, que había tenido la denominación de Colegio de la Unión del Sud, por gestión del director supremo Pueyrredón, y ahora pasa a ser el Colegio de Ciencias Morales, que después va a también ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, que sigue hasta el día de hoy, en el cual el cambio más importante fue que otorgó becas a algunos jóvenes de las provincias y creó también varias escuelas. También luego va a fundar la Universidad de Buenos Aires, o sea, la UBA misma. No va a ser el decano, no va a ser el primer decano, y va a tardar obviamente en empezar a funcionar de forma orgánica, prolija, pero por gestiones de él empieza la UBA. En 1822, volviendo un poquito hacia atrás, entre acción oficial y privada, empieza a habilitar varias instituciones académicas como la Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Sociedad de Jurisprudencia, la Academia de Medicina y academias de música y canto. Así como también otras instituciones podemos nombrar el Museo Argentino de Ciencias Naturales, el cual lleva su nombre, el Archivo General, el Registro Oficial, el Departamento Topográfico y Estadístico, y se confeccionan los primeros planos topográficos y catastrales de la provincia de Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires comienza a modernizarse, se empiezan a construir edificios públicos, se ensanchan avenidas, ordenó construir ochavas cuando las esquinas no terminan, digamos, en L, sino que terminan en una pequeña diagonal, como que no tuvieran punta, para que mejore la circulación. Eso es lo que se refiere con ochavas. Mejoró la iluminación de las calles y creó el cementerio de Recoleta. Estas modernizaciones que emprendió estaban pensadas principalmente para la ciudad, como vengo relatando, siendo menores las incidencias en el interior de la provincia, que obviamente presentaba diferentes grados de urbanización que respecto a la ciudad de Buenos Aires. Como busca promover la mano de obra para el comercio y la ganadería, impulsa fuertemente algo que ya existía, que es la obligación de los no propietarios de zonas rurales, los conocidos como gauchos, a que demostraran que tenían empleo por medio de la papeleta de conchavo. Aquellos que no la tenían eran arrestados y enviados como soldados a los fuertes ubicados en la nueva línea fronteriza, que se encargaban de la vigilancia y protección de los malones indios. Y en el caso de que no tuvieran la salud para ir a servir a la frontera, se los ponía al servicio público para demás actividades, ¿no? Pero por un periodo de tiempo mayor. Obviamente que también buscó fundamentalmente poblar estos nuevos territorios que iban defendiendo, y por eso fomenta la inmigración europea. Y obviamente no es todo pipí cucú, sino que por ejemplo durante este periodo de la gestión de la gobernación, la incursión de San Martín más allá de Perú no era vista como algo relevante, y la defensa de Güemes de Salta en la región del norte tampoco. Así que, y más ya no habiendo autoridades nacionales tras la caída del Directorio Supremo. Así que también eso es mencionable. Algo también muy mencionable es el empréstito Baring Brothers, que inaugura la deuda externa argentina, que es gestionado para Buenos Aires. O sea, para la provincia de Buenos Aires pide ese empréstito, a fin de establecer colonias e infraestructura, para lo cual se termina acordando 1 millón de libras. Como capaz que lo saben, solo de ese 1 millón de libras terminan llegando unas 570.000, y en su mayoría no en libras, digamos, papel, billete, sino en letras de cambio y metálico en menor medida. Monto que finalmente se destinó al banco de descuentos a intereses menores que los que la provincia pagaba por ellos, o sea, para devolver el empréstito. El banco que les digo es el mismo banco que les comenté que era administrado por comerciantes ingleses y sus colegas para también dárselo a comerciantes, prestarlo a comerciantes. Ya siendo la República Argentina, 80 años más tarde se va a llegar a pagar ese empréstito. ¿Pero por qué la Argentina lo pagó si lo pidió Buenos Aires? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Siendo presidente, o sea, esto lo mezclo acá porque siendo ministro lo va implementando en esa línea en la provincia de Buenos Aires, y cuando llega a ser presidente también a nivel nacional, para promover un sistema de alquiler de tierras fiscales, pero que no logró alcanzar los objetivos que tenía, para los que había sido ideado este proyecto, dado que las tierras fueron acaparadas por grandes productores, creando así enormes latifundios, grandes unidades de tierra. El espíritu de la ley fue lograr una distribución justa y equitativa de la tierra y evitar que fuese acaparada por grandes propietarios que disponían de los medios para comprarlas. Además, se proponía favorecer la inmigración otorgándoles tierras a los extranjeros a cambio de un canon, digamos de un pago, para que pudieran dedicarse a producir en vez de a adquirir un pedazo de tierra. La ley le daba al Estado el dominio de la tierra no escriturada, es decir, la mayor parte del campo porteño, y prohibía todas las donaciones o ventas de la misma hasta tanto no se contase con una ley que regulara esas transferencias. Pero como la ley no limitaba la superficie de tierra por cada solicitante que cada solicitante podía obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época adquirieron terrenos enormes, que no eran capaces de poblar de ganado, sino muy lentamente, y mucho menos de dedicar a la agricultura. La ley de Enfiteusis aceleró el proceso de enajenación de las tierras fiscales, marcando al mismo tiempo el nacimiento de los grandes terratenientes, que ya habíamos visto que
estos sectores que comerciaban, que tenían grandes ingresos, ya se habían volcado a lo que era la actividad ganadera y estanciera. Y ahora, ya con esta imprecisión de la ley de enfiteusis, comenzaron a tener todo el terreno, y con todo este terreno y los grandes latifundios pasando a ser ya grandes terratenientes. Obviamente que lo digo muy... Esto es un proceso un poco más largo de lo que estoy contando, pero se entiende que está un poco compreso para ser útil a los temas del video, de seguir avanzando. Sobre la deuda se podría hablar de un video completo, y se podría hacer un video explicando cada artículo de la ley de enfiteusis, porque existe, obviamente quedó registrado que decía. Pero pasando ya al periodo central, lo que motiva el video de presidencia, hay que mencionar que en 1820 se firma el Tratado de Benegas, que convocaba a un Congreso Nacional en Córdoba. ¿Recuerdan? 1820, se terminan las autoridades nacionales, comienza el ciclo de las anarquías del periodo de autonomía provincial, según como vean el hecho, ¿no? El Tratado de Benegas convocaba a un Congreso Nacional en Córdoba, que se llegó a reunir pero a fines de 1821. Pero el ministro Rivadavia ordena el regreso de los diputados porteños con la excusa de que las provincias representadas no se habían organizado interiormente. La razón real, digamos, saliendo de la razón expuesta y tratando, en este breve video, tratando de complejizarlo y no dar una narración, un relato tan lineal, una razón que podemos encontrar además es que era un congreso reunido en el interior y que no podía ser controlado por los porteños. Por otro lado, Buenos Aires exigía que el número de diputados por provincia debía estar en proporción al número de habitantes de cada una, lo que siempre había sido rechazado por las demás provincias, y esto se los había comentado en el video de la propuesta del Senado Estudiantil. En un momento del video yo hablo justamente y digo, esto tiene larga data. Está la pelea eterna de cómo vamos a representarnos, por cantidad de personas, por cantidad de jurisdicción, de limitación. Bueno, ahí ven que hay uno de los problemas que se están viendo. Ahí está acá. Esta forma de que no llegaran al acuerdo, de que no confeccionaran un poder parlamentario, un poder legislativo de 2 cámaras, entre mitad de por habitantes y la otra mitad por jurisdicciones, hizo que fuera un fracaso el Congreso. No se logró nada. Cerró. El Tratado del Cuadrilátero, que es firmado después, en enero de 1822, entre las provincias del Litoral y Buenos Aires, que fue promoción y gestión de Rivadavia, significó la muerte, el caducar del Congreso Federal anterior. El ministro Rivadavia invitó a los diputados de las demás provincias a reunirse nuevamente en Congreso cuando la situación interna de las provincias lo permitiera. Entonces, el nuevo Congreso General se reunió en diciembre de 1824 en Buenos Aires y bajo las condiciones porteñas. Y ahí se gestionó traer todo el desarrollo de el nacimiento de un nuevo, o de la intención del nacimiento de un nuevo poder nacional en el propio espacio de debate que daba Buenos Aires. Este Congreso toma diversas medidas, entre ellas la ley fundamental, la ley de presidencia y la ley de capital del Estado. Ahora, punteando un poquito más cada una. La ley fundamental, que se promulga en 1825, daba a las provincias la posibilidad de regirse interinamente por sus propias instituciones, o sea, lo que hoy conocemos como la autonomía provincial, hasta la promulgación de la Constitución, que será ofrecida a su consideración y no será promulgada ni establecida hasta que haya sido aceptada por los Estados miembros. Si quisieran pensar un poco en la idea de cómo estaría la Argentina en ese momento, piensen en las 13 colonias. Recuerden que también eran colonias agrupadas bajo las colonias de Reino Unido en América del Norte, pero adentro eran en Nueva York, las Virginia, etc., ¿no? Y después en el Congreso que tienen esas colonias, también, ¿no? Hacen una constitución y después de que la hacen, empiezan las tratativas para que los estados parte la adopten. De hecho, hay una importante cosa que podría mencionarles, que es preferible, al menos desde mi punto de vista, más que decir provincias, decir estados parte o estados federados. En Estados Unidos es más común y se les dice estado, no se les dice provincia. ¿Por qué digo que cambiarle la palabra? Porque provincia lo podemos rastrear un poco a lo que es Roma y tiene una etimología que es
por vencer o por vencimiento. Entonces es como, no, bueno, vos no sos un Estado en igualdad de condiciones, es que yo, digamos, te salía a someter, te salía, digamos, a configurar en torno a mí. Sería un cambio importante para ver cómo funciona un Estado federal como dice ser Argentina, ¿no? Y bueno, pese a estas leyes que hace el Congreso, empieza de forma endeble su conformación. Y el 6 de febrero de 1826, con la creación del cargo de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, las tensiones aumentan. Los defensores del proyecto pretendieron utilizar la situación de guerra con el Brasil para transformar en permanente el cargo provisorio que había sido delegado en el gobierno de Buenos Aires. También voy a explicar un poquitito la guerra del Brasil. En abril de 1825 se realiza el desembarco de los 33 orientales. No eran 33, es un número que tiene que ver con grupos, digamos, sectores que son afines a ciertas reuniones que le ponen ese número 33. Y además había porteños, era una mezcla, no eran 33 personas que venían de Montevideo, por ejemplo, no. Había más, y eran de diferente tipo. Que tras tener éxito en sus campañas, estos más de 33, digamos, reúnen un congreso que declaró que la banda oriental se reincorporaba a la Argentina, o sea, a las demás provincias del Río de la Plata. El Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata acepta la reincorporación de la banda oriental el 25 de octubre de 1825. Y el emperador de Brasil, aunque en ese momento creo que era el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarrabe o Aljarrabe, pero vamos a seguir diciendo guerra con Brasil, le declara la guerra a la Argentina en diciembre y esta le corresponde la declaración de guerra el 1 de enero de 1826. Entonces llegamos a 1826 con un Rivadavia muy central en el ámbito de las provincias, tanto por gusto o por desconfianza. Recuerden que en este momento están los federales y los unitarios. Y vamos a ver de qué tendencia tiene Rivadavia ahora. Pero también llegamos a 1826 con un enemigo externo, con un Congreso que no tiene constitución, pero tiene sus representantes pertinentes, con leyes que están funcionando y con la propuesta y confirmación de la intención de la banda oriental recuperada de volver a formar parte de las Provincias Unidas. Entonces, la guerra contra el Brasil obliga al Congreso a formar un ejército con urgencia y pensó que también tenía que formar un poder ejecutivo nacional para unificar el mando militar. De modo que, sin empezar siquiera a discutir una constitución, o sea, no tenían constitución y iban a crear un presidente, un ejecutivo mejor dicho, el 6 de febrero de 1826 se sanciona la ley de presidencia creando un poder ejecutivo nacional permanente con el título de presidente de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Este duraría en sus funciones el tiempo que estableciese la Constitución, o sea, en el futuro se iba a establecer cuánto iba a durar. La misma de 1826, la Constitución que se logra hacer en ese año, no es aceptada por las provincias porque tiene un carácter similar a la que se intenta promulgar en 1819, que también era unitaria. Esta no es una calca de la de 1819, pero tiene sus elementos muy similares y por eso la rechazan. Pese a esto, Rivadavia resulta elegido presidente el 8 de febrero de 1826 y empieza con una reorganización del ejército, incrementa el número de cuerpos de la Escuadra Nacional y crea el Estado Mayor. Y después de mostrar estas gestiones, también comienza a mostrar que emprende un proyecto centralizador unitario. Así que él va a ser, digamos, unitario. Digo digamos porque vamos a seguir viendo lo que hace y ustedes después van a preguntarse o investigar más y van a ver si es tan unitario o es tan federal o es algo entre los dos, etc. Acá las etiquetas son una sugerencia o son una invitación a ver si son tan así o no si son tan así, etc. La primera comunicación que realiza para los gobernadores es
del interior, les hacía saber que les concedía a cada uno el mando político y militar que ya tenían como gobernadores, solo que de forma provisoria, hasta que él quiera reemplazarlos o encuentre con quién reemplazarlos. Porque era, digamos, en un sistema unitario, tampoco es parte del video explicar un estado unitario, pero todo parte desde un centro concentrado a las autoridades que están, digamos, en una jurisdicción localizada. No es que en un estado unitario no existen los gobernadores, pero el principio de funcionamiento es distinto. No es el gobernador que nace de la provincia, por así decirlo. Nace de la autoridad nacional, nace de el que está sentado en el sillón de la Casa Rosada, por ejemplo. Ante esta situación de tensiones internas y de la guerra con Brasil, él intenta terminar rápidamente con la guerra. Y además, porque desde Buenos Aires salen todos los recursos económicos, bueno, salen y entran todos los recursos económicos para afrontar el conflicto. Y el bloqueo naval que impuso Brasil empezó a afectar el comercio y la base de recaudación de las rentas del Estado de Buenos Aires y por consecuencia las demás provincias también. Por esto, una de las cosas que también va a implementar para darle orden a este nuevo poder ejecutivo, a esta nueva estructura nacional, va a ser la conocida ley de capitalización. Inmediatamente, luego de asumir, Rivadavia presenta al Congreso un proyecto de capitalizar Buenos Aires, la ciudad. Y gran parte de la campaña circundante, o sea, campaña a los asentamientos circundantes para proclamar la capital del Estado. Pocos días más tarde, termina él emitiendo un decreto en el que ordenaba la demarcación de la capital de la República y de la provincia de Buenos Aires. Esto es, recuerden lo que dije antes, la aduana va a ser una herramienta que nos ayudará más tarde. Bueno, digamos que va a ser un problema o una cuestión sensible o algo de conflicto que nos va a perseguir hasta más tarde también. Y lo mismo con qué ciudad o qué lugar es la capital de la nación. Es otro problema que nos acompañará hasta más tarde. Obviamente el proyecto origina fuertes resistencias. Los federales porteños y bonaerenses, digamos, sacándolo de la esfera de la ciudad urbana, digamos, o sea, los sectores rurales, que el federalismo porteño encabezado por Manuel Dorrego y Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, se opusieron en defensa de las instituciones de la provincia que garantizaba la ley fundamental. Recuerdan que se las comenté, cada provincia se va a regir internamente en base a algunos lineamientos muy vagos, pero se va a regir internamente hasta que la Constitución diga, bueno, nos vamos a regir todas a partir de esto, y a partir de eso vamos a hacer en cada provincia, en cada estado federado, en cada estado parte, como les dije, vamos a hacer según adaptemos los pequeños detalles. Y obviamente, en especial, el puerto y la aduana, que era la principal fuente de recursos de la provincia, quedaba en manos de la nación. Y, como les digo, sacándolo de la esfera urbana, también va a ser resistido por los estancieros, quienes no estaban dispuestos a perder la ventaja que les daban las relaciones en Buenos Aires, porque ya tenían armado el juego ahí, digamos, el circo lo tenían armado ahí, lo prebendario lo tenían armado ahí, y que además comprendían que la pérdida de la aduana significaría impuestos internos más altos, porque ya no era el impuesto que podían manejar de la provincia, iba a ser la administración de la nación. No obstante, la ley de capitalización fue sancionada el 4 de marzo de 1826. Así que vemos que tenemos a un Rivadavia que gestiona la presidencia, que gestiona el ejecutivo, sin apoyo del resto de los estados parte y tampoco con el apoyo de Buenos Aires. Y sabemos que no tiene el apoyo de los cleros y sabemos que no tiene el apoyo de los militares, de varios sectores militares. Así que está bastante acorralado. Está como, digamos, el rey Aerys II. Le quedan pocos aliados por ahora. Entonces, como les digo, tenemos un banco que deja de ser de Buenos Aires y pasa a ser nacional. Tenemos una aduana y un puerto que también lo son.
Entonces, además de esto, la recaudación que éstas tuvieran pasarían obviamente al gobierno nacional, quien las usaría en beneficio de todo el país. Pero no se contemplaba la distribución entre las provincias. O sea, el Estado Nacional se iba a quedar con todo, pero no decía a quién le iba a dar cuánta parte. Este es un problema que nos acompañará hasta más tarde. Incluso hasta hoy. Pero siguiendo el hilo de donde estamos. Además, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó. Y ahí está la respuesta a la pregunta que planteé antes. Ahí es donde el empréstito de la Baring Brothers va a quedar circunscripto a la nación argentina y no a Buenos Aires. Y sobre esto también, en cuanto a lo que es la deuda pública, se sanciona la Ley de Consolidación de la Deuda Pública del Estado, que declaraba hipotecadas todas las tierras públicas de la nación y prohibía su venta sin permiso especial del Congreso. Se nacionalizaron tierras que hasta ese momento se consideraban provinciales, sobre las que se debía aplicar el sistema de enfiteusis, cuestión que desarrollé antes, como en la práctica no pasó y terminó englomerando en pocos sectores grandes porciones de tierra. Aún con todo esto, las implicancias del bloqueo de Buenos Aires y de su puerto, llevaron en abril de 1827 a que a Manuel José García se le instruyera para realizar una misión diplomática ante Brasil por parte de Rivadavia, con la consigna de acelerar la terminación de la guerra y el restablecimiento de la paz, tal como lo demandan imperiosamente los intereses de la nación. Fin de la cita. Esta misión diplomática va a ir este encargado, va a dirigirse a Brasil, va a encontrarse con la corte del emperador, va a haber todo un juego ahí de ver cómo negocian, etcétera, etcétera. Pero a su regreso a Buenos Aires el 20 de junio de ese mismo año, García presenta la Convención Preliminar de Paz de 1827 que logró ante el presidente Rivadavia y ante el Congreso Nacional. El primero que desaprueba energéticamente la actuación de García fue el propio Rivadavia, y acá obviamente un paréntesis. Capaz Rivadavia le dijo, solucionanos este problema, pero cuando vino y vio lo que había prácticamente acordado a presentar, dijo, no, se te fue la mano, o capaz que no fue tan así y le dijo, bueno, hay que venderlo un poquito mejor porque hay que cambiarle algunas palabras. Tratando de ver la historia con un poco más de barajas en este periodo tan reducido de tiempo como el de este video. Entonces, Rivadavia desaprueba esta convención preliminar, el Congreso hace lo mismo, pero aún así la sociedad, los sectores de Buenos Aires lo ven como algo vergonzoso. Esta convención preliminar de paz básicamente decía, bueno, si su majestad el emperador no nos deja conservar la provincia, bueno, le hacemos un estado independiente y que nadie tenga que pagar retribuciones de guerra a nadie. Pero esto obviamente un poco mucho más desarrollado. Está el texto de los artículos, etc. Y recuerden que la batalla de Ituzaingó y diversas batallas más eran victorias clarísimas para el bando argentino. Por eso era como muy raro terminar con algo tan vergonzoso cuando estabas ganándola, digamos, en la batalla. Obviamente que ahí se puede entrar en, bueno, pero el imperio de Brasil era más grande, tenía mucho más gente, podía durar una guerra de desgaste que la Argentina, que ni era completamente argentina, que estaba quebrada y que se estaban por matar entre ellos, podía sostener y aguantar. Bueno, eso es para pensar y, como digo, generar preguntas, investigar, ver cómo era la situación y complejizar y etc. El 25 de junio, como les digo, tanto el presidente como el Congreso Nacional de las Provincias Unidas de Río de la Plata rechazan la Convención Preliminar de Paz de 1827, entonces no se llega a nada. El 27 de junio, 2 días después de esto, Rivadavia presentó su renuncia irrevocable a la presidencia. Entregó el mando a Vicente López y Planes, y sí, el creador del himno argentino. Termina siendo él
presidente provisorio elegido por el Congreso por una ley de emergencia, pero el Congreso y el propio cargo de Poder Ejecutivo se disolvió y cesaron nuevamente las autoridades nacionales y la Constitución. La provincia de Buenos Aires recuperó su autonomía plena, eligieron al gobernador como gobernador al federal Manuel Dorrego, en comicios en que solamente se presentó la lista federal. Después no va a haber un gobernador o un presidente que gane por partido unitario, digamos como tal. El partido unitario en Buenos Aires hasta ahí llegó institucionalizadamente, no digo que la idea unitaria, digo el partido como tal. Bueno, Manuel Dorrego va a tener mucho que ver con el final de la guerra del Brasil. Y recuerden que Buenos Aires en estos momentos está con algunas atribuciones de relación exterior, pero no quería precisarlos para entrar en algo que pueda ser confuso o más confuso. Y espero que haya sido claro el desarrollo del proceso histórico o el desarrollo de acontecimientos que van sucediendo en este periodo de años. Y ahí termina su mandato, renuncia Rivadavia, la primera renuncia también de las presidencias argentinas. Y algo que también quisiera empalmar para tomar la dimensión interna también, es que más que nada fue Buenos Aires a la cabeza de esta defensa. No digo completamente, pero digo en su mayoría. Lo que sí puedo agregar a esto es que el gobierno envía al coronel Lamadrid con la final de reunir tropas en las provincias del norte para luchar en la guerra de Brasil. Pero cuando llegan, frente a la debilidad de las autoridades locales, este coronel termina haciéndose cargo del gobierno de la provincia de Tucumán. En lugar de desautorizarlo, Rivadavia lo incitó a usar esas tropas para atacar a los caudillos federales vecinos. O sea, recuerden, Rivadavia más unitario, digamos. Y aunque fíjense que unitario, sí, al final le terminó quitando todo el poder a Buenos Aires. Digamos que es como unitario, pero quitándole todo el poder a Buenos Aires, cuando los unitarios querían que sea Buenos Aires la cabeza de todo, pero le quitó a Buenos Aires lo que lo hacía toda la más poderosa que había. ¿Ven? Preguntas que son desarrollos que van nivelando preguntas y, mira, pero no es tan blanco o tan rojo o tan azul o tan violeta o tan claro oscuro, mejor dicho, es más claro oscuro que cualquier otro color hiperconcentrado. Y este coronel va a tener batallas y van a estar gastándose tropas argentinas entre Lamadrid y Facundo Quiroga, otro caudillo, en este caso de la conocida provincia de La Rioja, y Facundo Quiroga lo va a derrotar en 2 batallas a Lamadrid, agravando también lo que comentaba de unas provincias que estaban lidiando la guerra con Brasil y además estaban con sus problemas internos sucediendo de forma muy dinámica y con el grado de llegar a enfrentamientos entre caudillos y entre tropas de diferentes, obviamente, envergaduras, pero al fin y al cabo tropas y recursos. Como comenté, bueno, termina renunciando Rivadavia, se retira definitivamente de la vida pública. En 1829 parte hacia Francia, dejando a su familia en Buenos Aires. Retoma su trato con la literatura de Europa y con las producciones intelectuales del continente. Trató de volver a Buenos Aires en 1834, pero el gobernador Viamonte le impide desembarcar. Aquí tomará a parte de su familia y se dirigirá a Mercedes y a Colonia, Uruguay, y después a Brasil, para finalmente en 1842 asentarse en España, Madrid. Sus hijos mayores se mantendrán en Argentina para seguir luchando e impulsando que el restaurador Juan Manuel de Rosas asuma definitivamente el poder. Rivadavia va a fallecer en la ciudad de Cádiz el 2 de septiembre de 1845, dejando en su testamento que sus restos no fueran enterrados en Buenos Aires y menos en Montevideo. Y, cerrando el video, me gustaría hacerlo con esta frase: donde la ley acaba, comienza la tiranía.
Espero que haya sido un capítulo fructífero. Espero sus dudas, comentarios. Estamos abarcando un gran periodo de tiempo, si bien siempre en torno lo más posible a una persona, pero se están haciendo referencias a muchos eventos. Así que bueno, eso es lo apasionante de la historia, ¿no? Acá estamos dejando, por ejemplo, de lado la vida, el resto de la vida cotidiana de la gente, pero mencionamos cómo eran las creencias, por ejemplo, con lo clerical un poco. Mencionamos muy por arriba la guerra de Brasil, no comentamos las batallas, etcétera, pero podría haber videos enteros de eso. De lo que hablamos aquí, podría estar lleno YouTube completamente de lo que se habló aquí. Explicar qué es el regalismo, explicar más con lujo de detalles lo previo, centrarse en el empréstito Baring Brothers, centrarse en la ley de Umfiteusi, un montón de cosas más, pero eso es lo que invita al estudiar estas cuestiones. Así que bueno, terminando con el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y, como siempre, espero que siga muy bien y nos encontramos la próxima.